Barón Orgaz, una novela del Dr. Orient. Capítulo 14. Orient empezó a llamar a los periódicos por la mañana. Se hizo pasar por un productor de televisión que preparaba un documental sobre los delitos sexuales en la ciudad, y por la noche, después de recoger varias facturas de bar infladas, había conseguido reunir algunos datos destacados. Walter Alfred Kramer, que era el verdadero nombre de Jojo, tenía 34 años y un historial de 3 detenciones, una por robo y 2 por proxenetismo. Era conocido como prostituto, proxeneta y, en ocasiones, informante de la policía. Su cuerpo fue encontrado en un loft del centro de la ciudad, cerca de los muelles, por la policía que siguió una pista telefónica. Aman, que había estado trabajando hasta tarde en el edificio, vio entrar a un grupo de 3 motociclistas, escuchó gritos salvajes y poco después vio salir solo a 2 de los motociclistas. Cuando la policía entró en el desván, encontró el cuerpo de Jojo encadenado a una mesa de mármol. Había sido azotado y marcado con una L. El médico forense había dictaminado que había sido una muerte por infortunio, causada por el shock de la fuerte paliza y el hecho de haber sido marcado. El cuerpo había sido reclamado por un primo de Jojo y llevado a una funeraria cerca de la calle de Lancy. Orient buscó la dirección y fue directamente a la funeraria. El funerario había recortado el pelo de Jojo y lo había vestido con smoking y kipá, dando a su cadáver el aspecto de un rabino apaciblemente contemplativo. Orient interrogó tanto al funerario como al primo de Jojo, pero no pudieron añadir nada a la información que ya había recogido, más allá del hecho de que Jojo sería enterrado a la mañana siguiente. Permaneció en la destartalada funeraria hasta la hora de cierre, observando al puñado de dolientes, todos hombres, que acudían a presentar sus últimos respetos. El único al que reconoció fue a Big Sal, el prostituto barrigón, que lo saludó furtivamente y luego lo apartó. He oído en la parra que Jojo se lo han cargado con una marca L, igual que Arnold, susurró con voz ronca, con sus rasgos flácidos y pecosos arrugados por el miedo. Así es. ¿Escuchaste algo más? Sal encorvó los hombros. Jojo me dijo algo sobre un gran golpe que tenía preparado para el fin de semana. ¿Qué tipo de golpe? No lo dijo. ¿Cuándo te lo dijo? Sal examinó sus nudillos tatuados. Quizá el sábado por la noche en el Panther. ¿Recuerdas algo más que haya dicho? No. Eso es todo. Pero, ¿qué hay de esa marca L que se ha bajado? ¿Qué significa? Eso es lo que he estado tratando de averiguar. Llámame si te enteras de algo. Sal negó con la cabeza. No estaré por aquí. El comercio es demasiado peligroso ahora mismo. Me voy al oeste hasta que las cosas se calmen. Quizá a Omaha. No quiero acabar como Jojo, que en paz descanse. Orient pensó en las 3 últimas palabras de Sal durante todo el camino a casa. No tenía ninguna duda de que el poder que mató a Arnold y atacó su casa durante la sesión de espiritismo había consumido otro sacrificio. Ni siquiera tuvo que molestarse en comprobar si había cristales rotos en el apartamento de Jojo. Pero el último atentado contra su propia vida había sido físico. Tal vez porque había sido capaz de defenderse del ataque oculto. O tal vez porque el adepto aún no era lo suficientemente fuerte. Los rituales de sangre más poderosos implicaban un sacrificio en cada fase estacional, y tardaban un año entero en completarse. Si podía neutralizar de algún modo el sacrificio de Jojo, podría debilitar, o posiblemente destruir, la eficacia del rito desconocido. Cuando llegó a la casa, decidió intentarlo. Encontró a Sourdi empezando a trabajar en la película, aunque era casi medianoche. Menuda fiesta, explicó alegremente. No se ha hecho hasta casi las 11 de la mañana. ¿Quieres desayunar? Orient aceptó con gratitud. No había comido nada más que bocadillos de cóctel en las últimas 30 horas. Mientras comían, Sourdi siguió valorando los aspectos más destacados de la recepción de Orgaz. La comida fue notable, confió. Salvo algunas excepciones, todo estaba bien. Todo se cocinó y horneó justo en esas zonas de la cocina. ¿Qué lugar? Palaciego, coincidió Orient. Sourdi se sirvió otro café. Vi a Bobby Joe el héroe allí, y a Clyde Howard, el presentador de deportes de la televisión.
Tiene un aspecto diferente en persona, más parecido al de un tipo que da consejos a las amas de casa. Pero también había muchas otras celebridades. Incluso había una sala debajo de uno de los niveles donde los chicos bailaban juntos. Lily y el varón tienen amigos salvajes. Hizo una pausa para conocer la opinión de Orient. Muy dionisíaco, fue su único comentario. Esperó a escuchar más, pero Sourdi parecía haber terminado su informe. ¿Hablaste con Lily?, preguntó finalmente. Solo unas palabras. Ella estaba como en bucle. Después de un rato, subió al último piso con el varón y Oliver. Se quedaron allí arriba la mayor parte del tiempo, con algunos otros. ¿Y Oliver? Las escarpadas facciones de Sourdi adoptaron una expresión de dolorosa reserva. Medio largas. No sé, pero diría que sus modales son tan falsos como su ropa. Los ojos de Orient se entrecerraron ligeramente al recordar el bastón con cabeza de calavera. Podría ser, ya sabes, dijo. Luego levantó la vista. Necesito tu ayuda en un proyecto. Claro, filmación o edición. Excavando. Vamos a robar un cuerpo. La reserva de Sourdi se disolvió, desencajando su mandíbula, cuando Orient le habló de la investigación, del atentado contra su vida y del segundo asesinato de la marca L. Te estás acercando a alguien, dijo, con la voz apagada. Sus ojos azules buscaron el rostro de Orient. ¿Qué vas a hacer con él? El cuerpo, quiero decir. Voy a exorcizar el cadáver de Jojo, y luego lo volveré a enterrar en algún lugar del campo. Podemos cremarlo después. ¿Crees que eso detendrá a quien quiera que sea? No, no lo hará. Orient suspiró. Pero liberará el espíritu de Jojo e invalidará cualquier poder que su asesino haya obtenido del sacrificio. Después de eso, podemos intentar contactar con Jojo mediante una sesión de espiritismo. ¿No habrá guardias?, preguntó Sourdi, que seguía observándolo de cerca. Si nos pillan no será posible explicarlo, admitió. Si no vamos a la cárcel, al menos perderé mi licencia para ejercer la medicina. Sourdi se recostó en su silla, mirando sus dedos entrelazados. Al cabo de unos instantes, levantó la vista. ¿Crees que es la única manera? La única manera, repitió Orient en voz baja. Orient estaba en la funeraria a primera hora de la mañana siguiente. Observó cómo se cerraba el féretro y luego siguió el solitario sedán de 2 tonos que formaba la procesión hacia el cementerio. Se quedó después del entierro y caminó por el terreno sombreado de árboles, comprobando todos los detalles posibles. Observó los puestos de guardia en cada entrada, la distancia entre la tumba de Jojo y la valla, y la distancia entre la valla y la calle. Se sintió aliviado de que tanto la tumba como la calle estuvieran cubiertas de árboles. Después de añadir la altura de la valla a sus cálculos, fue a su coche y recorrió el cementerio una vez más antes de marcharse. Al volver del Bronx, Orient trató de concentrarse en el trabajo de esa noche, pero sus pensamientos se desviaban continuamente hacia Jojo. El barbudo estafador no había sido especialmente honesto, ni siquiera agradable, pero a veces mostraba un ingenio astuto que casi compensaba su personalidad hosca. Era irónico que lo mejor que podía hacer por Jojo ahora fuera robarle el cuerpo. Sourdi tenía listo el equipo cuando llegó a casa. He pegado las palas y las linternas, y he encontrado un saco industrial pesado con asas en una tienda de excedentes. Las líneas de su delgado rostro se profundizaron con pesar. Pero por primera vez desde que llegué a Estados Unidos, me vi obligado a comprar un par de zapatillas. Ensayaron cuidadosamente cada etapa del plan, repasando los detalles hasta las 10 de la noche. Luego, vestidos con ropa de trabajo oscura, metieron las herramientas en el coche y se dirigieron al cementerio. La zona tenía un aspecto completamente diferente por la noche, pero Orient había tenido en cuenta el cambio, ya que había hecho un mapa rudimentario de los puntos de referencia más destacados. Aparcó el fantasma en una calle oscura que discurría perpendicular al cementerio, lo que les proporcionó una buena vista de la sección de la valla más cercana a la tumba de Jojo. Sourdi dejó el coche y cruzó lentamente la calle. Dobló la esquina, se perdió de vista, y reapareció 10 minutos después, se paró cerca de la valla y encendió un cigarrillo, señal de que todo estaba despejado.
Llevándose el pesado saco lleno de material, Orient salió del coche. No perdió de vista a Sourdi, que se quedó oteando las calles mientras él se acercaba, y en cuanto llegó a la valla, arrojó el saco por encima de los altos barrotes de hierro. Luego se dirigió rápidamente hacia Sourdi, que le esperaba con las manos ahuecadas, se subió a sus palmas y fue impulsado hasta el último peldaño. Se dejó caer ligeramente, luego se giró, se apoyó en la valla, pasó los brazos por los barrotes y ayudó a Sourdi a pasar de la misma manera. El procedimiento completo duró 45 segundos. Siguiendo el plan, se agacharon bajo un grupo de árboles y esperaron 5 minutos, escuchando a los guardias que patrullaban y dejando que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad que les rodeaba. Recuperaron el saco y se movieron rápidamente entre las sombras hasta llegar al borde de la arboleda, la parte más peligrosa de su ruta. El cementerio estaba rodeado por una valla natural de vegetación, pero el interior era una llanura de hierba y lápidas blancas como el hueso, ocasionalmente aliviadas por grupos de pinos altos. Afortunadamente, Jojo estaba enterrado junto a una de las arboledas, pero tuvieron que cruzar 2 caminos y 100 metros de terreno abierto y traicionero para llegar al lugar. Sin utilizar las linternas, salieron a la zona abierta, cruzaron el primer camino y se movieron en cuclillas entre las filas de tumbas marcadas hacia una forma negra que se alzaba en la distancia y que Orient calculó que era la arboleda que buscaban. La disposición compulsivamente rígida del cementerio hizo que su paso a través de la penumbra fuera mucho más fácil de lo previsto, y en pocos minutos estaban cruzando el segundo camino y podían distinguir los contornos oscuros de los árboles más adelante. Orient estaba casi en la arboleda cuando un sonido agudo y arrastrado congeló sus músculos a mitad de camino. Se giró a medias y vio que Sourdi estaba agachado. Hizo lo mismo y esperó. Sourdi se acercó unos pasos. «Están trabajando allí», dijo en voz baja. Orient negó con la cabeza. «No hay luces ni gritos». Avanzó y se detuvo, con los sentidos aguzados, pero lo único que oía era el estruendo de su propio corazón. De repente, 2 brillantes rayos de luz atravesaron la oscuridad detrás de ellos. Un coche se acercaba por la carretera en curva. Haciendo un gesto a Sourdi para que siguiera adelante, se apresuró a acercarse a la oscuridad de los árboles acurrucados. Se tumbaron, con la cara pegada a la hierba húmeda, mientras las luces del coche recorrían las filas de lápidas. Unos instantes después de que las luces traseras rojas desaparecieran, se reanudó el ruido agudo y arrastrado, y Orient lo reconoció como el sonido de la tierra que se estaba removiendo. También se dio cuenta de que procedía de las inmediaciones de la tumba de Jojo. Arrastrándose sobre las rodillas y los codos, se dirigió al borde de la arboleda. Siguiendo la dirección del sonido apagado, distinguió una única figura borrosa, que aparecía y desaparecía en las profundas sombras. Al acercarse, vio que se trataba de alguien vestido de negro, que se agachaba y levantaba el cuerpo rápidamente mientras cavaba, de espaldas a Orient mientras trabajaba. Por instinto, Orient dejó caer el saco y se acercó lentamente. Cuando estaba a 1,5 metros de la figura, sacó la linterna de su bolsillo, levantó el cuerpo del suelo y se mantuvo firme sobre los nudillos y las puntas de los pies. Esperó durante mucho tiempo y luego, justo cuando la figura se inclinó hacia el suelo, saltó. Orient dio un fuerte empujón con ambas manos, haciendo que el hombre cayera al suelo boca abajo. Se abalanzó con fuerza sobre la espalda del hombre con ambas rodillas y le clavó el extremo de la linterna en el cuello. «No muevas ni un músculo», gruñó Orient entre dientes apretados. Recogió la pala caída y la arrojó a las sombras. «Ahora, dime qué estás haciendo aquí», ordenó en voz baja. «De verdad, viejo amigo», resopló la figura bajo él con gran dificultad, «este asunto del brazo fuerte no es en absoluto necesario». Orient dejó de sujetar la linterna al reconocer la voz apagada de Oliver Fish.